Sorpresa para algunos, no sorpresa para otros. Atlético de Madrid vuelve a caer eliminado en una fase de grupos de un torneo intercontinental. Cae en la fase de grupos del Mundial de Clubes, no pudo contra el PSG, hizo un auténtico ridículo y ayer tenía que haber ganado por más de 3 goles de diferencia o por 3 goles de diferencia y consiguió ganar 1-0. Es verdad que tuvo ciertas ocasiones en la segunda parte, pero el fútbol que ofrece el equipo de Simeone es muy escaso. El pobre Julián Álvarez se tiene que estar tirando de los pelos de haber fichado por el Atleti y seguramente crea que le han engañado. Además, Simeone volvió a hacer el ridículo en rueda de prensa, acordándose de los árbitros, y Giuliano Caminero también se acordó hasta del doble penalti. Esta gente la tiene muy, muy adentro. Además, nueva noticia fresca del Mundial de Clubes. Inter de Miami, clasificado para octavos, una de las mayores sorpresas que está deparando este torneo. Están compitiendo muy bien, a pesar de tener jugadores con bastante edad. No me voy a esconder, el torneo que está jugando Messi está bastante bien, es bastante bueno. El torneo que está jugando Luis Suárez me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo mucho como equipo y vamos a ver un poquito de lo que fue el partido ante Palmeiras. Dejaron escapar un 2-0 y se medirán ante PSG en la siguiente ronda. Y para hablar de nuestro equipo, pues tenemos noticia de la no renovación de Konaté por parte del Liverpool, que podría marcarse un tren Alexander-Arnold. Empezamos. ¿Qué tal, madridistas? Bienvenidos a otro vídeo del canal. No se trata de alegrarnos de la desgracia ajena, porque además no sorprende en exceso, ¿vale? Como decía en la intro, vamos a ver la derrota del Atlético de Madrid, vamos a ver la jugada polémica de la que tanto se están quejando y vamos a ver la rueda de prensa de Cholo Simeone. Una vez más haciendo el ridículo, así que vamos a empezar por las estadísticas del partido, lo que nos deparó futbolísticamente hablando. Y son estas que vamos a poder ver en pantalla ya mismito. Aquí lo tenéis. Si me deja esto. Aquí lo tenéis. Gol de Griezmann en el 87, lo más reseñable. Es verdad que el Atlético de Madrid tuvo bastante posesión de balón, bastante estéril por muchos momentos. Tiró un total de 16 disparos, pero a puerta solamente fueron 3, los mismos que los de Botafogo. Además, Botafogo tuvo un par de contras muy peligrosas. Oblak hizo 2 o 3 paradas salvadoras de muchísimo mérito. El resultado podría haber sido otro. Como digo, la posesión muy estéril. La intensidad de los brasileños superó por muchos momentos la del Atlético de Madrid. 16 faltas, una tarjeta amarilla. Corners, 3 a favor del Botafogo, 9 a favor del Atlético de Madrid. Y fijaos en esto que os decía, paradas 3 del Atlético de Madrid y 2 de Botafogo. Simeone dice en rueda de prensa que el partido fue claro a su favor. No lo tengo yo, no estoy yo tan de acuerdo. Botafogo sabe a lo que juega, se lo hizo al PSG. Juegan a la contra, defienden muy bien, salen muy directos y luego generan ocasiones muy muy claras. Como digo, Oblak tuvo un par de intervenciones, una con la mano derecha y otra en un 1 contra 1 que lee perfectamente lo que va a hacer el delantero de Botafogo. Pero de verdad es un equipo que crea mucho peligro. El Atlético de Madrid tuvo mucha posesión. La primera parte hubo jugadores muy muy erráticos. Llorente estuvo muy fallón. De Paul ofreció muy poquitas cosas. Pablo Barrios también ofreció poco fútbol. La segunda parte es verdad que cambió y seguramente de haber durado 15 minutitos más el partido podría haber sido otra cosa, porque el gol de Griezmann es verdad que vino ya de una dinámica previa de 5 o 10 minutos de acoso del Atlético, pero es insuficiente. Hay que jugar los partidos de otra manera y si no se juegan de otra manera hay que ser contundentes y a esta Atleti le falta mucha contundencia, no es que lo diga yo. Y ahora vamos a empezar por lo que decía antes de las jugadas polémicas. Aquí tenéis la primera, ¿vale? Piden penalti a Julián Álvarez y el penalti es claro, ¿vale? Pero fijaos en lo que sucede antes. Ya sabéis que por motivos de copyright tengo que ir dándole al pause, ¿vale? Pero quiero que se vea lo más claro posible, así que no voy a editarlo en exceso y no voy a difuminar. Involucrado Julián Álvarez en una jugada dentro del área. Vemos como el pisotón existe. Y ahí la estamos observando. Es ligero, muy parecido al de Correa sobre Brahim, que decían que no era suficiente. Alan me parece que es. Aquí vamos a ver otra toma. Le pisa claramente. Es penalti. Siguen reclamando. El Cholo se desgañita. Un Cholo que está muy fuerte, hay que decirlo. Cuerpo arbitral encabezado por César Arturo Ramos. La de Alexander se vuelve loco. Fijaos Sorloth con las manos. de Sorloth. Por esto anulan el gol. Por el empujón previo.
Cuando tú para zafarte de un rival lo haces empujando con las dos manos, pues no hay más que hablar. Es falta. Muy. Hazlo con el cuerpo. Con lo grande que eres, Bueno, ¿cómo va? tienes fuerza suficiente con el cuerpo para cuerpear y para mover al defensa sin caer en la trampa. Es un error de novato. Haces falta con los brazos, le sacas de la jugada. Gracias a ello consigues prolongar la pelota hacia atrás y da pie a la segunda jugada. Si este empujón no hubiera existido, Sordloff no remata hacia atrás, no le cae la pelota a Julián y no se produce el penalti. Como os digo, esto le da pie a todos y cada uno de los jugadores del Atlético de Madrid que pasan por rueda de prensa para recordar que es penalti. Esto le da pie al Cholo Simeone para acordarse de que las decisiones ante PSG no cayeron de su lado, ¿vale? Y que ayer, ante Botafogo, tampoco cayeron de su lado. Vamos a ver la rueda de prensa de Simeone y comentamos. Y el campeón de la Champions. Terminamos haciendo los mismos puntos que el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores. Creo que el partido de hoy fue el partido más completo que hicimos de los tres, donde pudimos jugar en campo rival mucho tiempo en el segundo tiempo, con mucho espacio para atrás para defender, y un partidazo de Robin, Llorente, Lenglet. Y no pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba para poder seguir en el grupo. Está claro de que el partido del París, del 2-0 al 4-0 con el penal que no nos cobraron en el primer tiempo, o mejor dicho, que anularon en el primer tiempo, y el que no nos cobraron hoy cuando fueron para atrás a ver una acción que no se sabe cuál fue. Está claro que las situaciones que hubo dentro de los episodios de los partidos no nos favorecieron. Como veis, hace exactamente lo mismo que con el doble toque de Julián. Dice que no existió, que no se vio por ningún sitio y tal, niega la mayor. Ahora dice que no sabe qué es lo que pitan previo al penalti de Julián Álvarez. Lo sabes de sobra, pero hay que vender que tu equipo jugó bien, hay que vender que estás fuera por los árbitros y no por tu culpa, no por la responsabilidad que tengas tú sobre el juego del equipo y la influencia que tengas en él, y es lo que hay. Van a seguir los lloros. No me voy a dedicar a poner las palabras de Juliano Caminero, de Llorente, haciendo referencia al calor, a los árbitros, porque creo que no merece la pena, no me parece serio, y este es un canal que intenta ser serio, ¿vale? Vamos a hablar también un poquito de Inter de Miami, cambiando el tercio. Como sabéis, se ha metido en octavos, una de las grandes sorpresas, junto con los equipos brasileños. Se esperaba menos, la verdad, yo esperaba menos a nivel de juego del equipo. Están sabiendo defender, están sabiendo jugar muy juntos, están sabiendo competir, y ayer puso en un aprieto muy gordo a Palmeiras, ¿vale? Se puso con una ventaja de 2-0. Buen partido de Lionel Messi, buen partido de Luis Suárez, hay que reconocerlo. A Luis Suárez, aunque le pese un poco el culillo ya por edad y por constitución física, sigue siendo letal. Tuvo un par de ocasiones claras, una de ellas fue para adentro, para mí es un golazo. Y vamos a ver las estadísticas del partido. Aquí las tenéis. Empate a 2, se adelantó muy tempranito Inter de Miami a los 16 minutos. Luis Suárez parecía que había sentenciado el partido en el 65, pero el Palmeiras dio dos pasitos hacia adelante. Paulinho en el 80 y Mauricio en el 87 empataron el partido. Disparos a puerta de Inter de Miami, 3 versus 6 de Palmeiras. Total de tiros 8 versus 16. La posesión fue para Inter de Miami. Las faltas cometió más Palmeiras. Una amarilla nada más que para Miami. Creo que la vio Messi. Sí, la vio Messi por una entrada que llega a destiempo y corta un posible contragolpe. Y lo más reseñable, el portero de Inter de Miami, 4 paradas. Como digo, se está mostrando como un equipo bastante competitivo. A mí me está sorprendiendo mucho. Sigo pensando que a la hora de enfrentarse a un rival europeo que tenga más calidad lo va a pasar mal. Pero ¿qué queréis que os diga? Que le quiten lo bailado. Hay que reconocer el mérito de los equipos. Hay equipos que lo están haciendo muy bien, están compitiendo muy bien, están sorprendiendo, y el Inter de Miami es uno de ellos. Y para terminar, familia, vamos con la noticia sobre Konaté. Ya sabéis, central del Liverpool. Parece que se está pensando no renovar, parece que se va a marcar un Trent Alexander-Arnold, y todo apunta a que su destino podría ser el Madrid. Ya sabéis que en el Madrid no se descarta la compra de algún central más para crear amplitud. Ya sabéis que Álava es muy probable que no vuelva a jugar a buen nivel. De hecho, se rumoreaba sobre su salida. Al final parece que se va a quedar, pero 33 años, la
concatenación de lesiones que ha tenido importantes de rodilla hace pensar lo peor. También hay que valorar que Militao ha tenido 2 cruzados, hay que ver cómo vuelve y que Rüdiger tiene la edad que tiene. Entonces, igual este es el momento de apurar y traer otro central más. Aquí tenéis la noticia que se destacaba en Marca. Konate se enfada, su renovación con el Liverpool se enfría y podría hacerse un tren, según The Guardian. El Liverpool vive días tensos en los despachos. A las recientes salidas y negociaciones complicadas de algunas de sus estrellas se suma ahora el caso de Ibrahima Konate, que ha rechazado la primera propuesta de renovación presentada por el club. El central francés, que entra en el último año de su contrato, en julio, ha paralizado las conversaciones y ha dejado clara su disconformidad con la estructura salarial planteada. Según ha adelantado The Guardian, el entorno del defensa está presionando para mejorar el sueldo base ofrecido, que se apoya en gran medida en variables ligadas al rendimiento, una fórmula que no ha convencido del todo al futbolista, especialmente tras ver cómo otros compañeros como Mo Salah y Virgil van Dijk firmaban recientemente renovaciones más ventajosas, no tanto centradas en los méritos y en los logros deportivos, sino en un salario base más amplio. Ambos ampliaron sus vínculos el pasado mes de abril y solo entonces la dirección deportiva Red pudo centrarse en Konate. La situación ha encendido las alarmas en Anfield, donde aún escuece la reciente marcha de Alexander-Arnold al Real Madrid. Aunque los ingleses lograron ingresar 10 millones de libras por el lateral gracias a la urgencia del club blanco por contar con él para el Mundial de Clubes, esa cantidad fue muy inferior al valor real de un jugador formado en su cantera. No quiso renovar, el chico aguantó y es lo que hay, operaciones magistrales las del Madrid. El caso del central no es aislado, perdón. Andy Robertson también encara la recta final de su contrato. Se está rumoreando que Anderson podría interesar al Atlético de Madrid, igual que Lucas Digne. Creo que hay una diferencia bastante grande entre los dos. Cuyo contrato expira en 2026 y su salida podría precipitarse si acepta la propuesta del Atlético de Madrid, que ha mostrado interés en hacerse con sus servicios. Mientras tanto, el portero irlandés Kaomin Kelleher ya ha puesto rumbo al Brentford por 18 millones de libras. Parece que se le está desarmando el equipo al Liverpool, pero nada más lejos. Sigue teniendo una plantilla amplia y espectacular. Uno de los nombres que baraja el club de Merseyside es el de Mark Guehi, no sé quién es. El zaguero del Crystal Palace ha comunicado que no renovará y busca un destino que le garantice minutos de cara al Mundial del próximo verano. Tanto Newcastle como Tottenham también siguen sus pasos. En paralelo, el club ha realizado ya importantes movimientos ofensivos con los fichajes de Florian Wirtz y Jeremy Frimpong, cuyas incorporaciones han supuesto una inversión de 145,5 millones de libras, casi nada. Casi todo se lo ha llevado el bueno de Florian Wirtz, que creo que ha costado 130 o 140 millones. Pero es en el eje de la defensa donde persisten las dudas y donde el futuro de Konate marcará la hoja de ruta para el resto del verano. A ver, tiene toda la pinta de que el chico está presionando pues por unas condiciones más ventajosas. Si yo fuera Konate, lógicamente seguir en Anfield o seguir en el Madrid, cualquiera de los dos casos te garantiza protagonismo, te garantiza buen sueldo, te garantiza competir por títulos importantes. Ya hemos visto lo que ha hecho el Liverpool este año, aunque al final pues 2 partidos malos o 2 partidos en los que la suerte no te acompaña, mejor dicho, te privan de conseguir títulos muy importantes. Creo que es una buena oportunidad para el Madrid. El Madrid ya sabemos que quiere a Saliba, pero Saliba es una misión prácticamente imposible. No te lo van a vender por menos de 100 kilos. Además, es difícil que Saliba no renueve su contrato, puesto que el Arsenal apostó muy firmemente y muy contundentemente con él. Creo que es un jugador agradecido, pero igual el movimiento de Rodrigo al Arsenal puede reactivar esa posibilidad. No sé, creo que es un central competente. Es verdad que no le he seguido mucho, no como a otros del Liverpool, pero es un central fuerte, es un central ciertamente con bastante velocidad para ser un central tan grandote y tan fuerte. Va bien en el juego aéreo, va bien en el 1 contra 1, en la disputa del balón. No tiene la salida de balón que a mí me gustaría, pero bueno, para eso tenemos un central como Dinghausen. Entonces, no sé, decidme qué pensáis. Evidentemente Saliba nos parece mejor a todos, Magallanes también nos parece mejor a todos, pero creo que son inasumibles para el Madrid. Y un fichaje después del gasto que se está haciendo este verano y que posiblemente aumente ahora tras el Mundial de Clubes, una incorporación a coste cero, pagando nada más que una prima de fichaje a un jugador que no va a renovar o sacándolo mucho más barato puesto que no va a renovar y necesitas sacar dinero por él, creo que sería una operación muy ventajosa y muy favorable para el Madrid.
Así que nada, familia, esto es lo que tenemos de momento. Si hay alguna novedad más, os dije que hablaríamos sobre el tema de carreras. Está todo absolutamente parado. No se comenta gran cosa. Entonces, como no soy adivino, tampoco voy a hablar de más. Mediocentro, pues sigue sin barajarse más nombres. Sigue sin salir noticias contundentes sobre el tema. Está muy claro que vamos a tener que esperar todo lo que resta del Mundial de Clubes para saber si el Madrid decide incorporar en la siguiente ventana de fichajes un mediocentro o no. Dicho esto, lo digo aquí y ahora, yo creo que podemos apostar por Dani Ceballos, por Arda Güler en esa posición, y cuando Camavinga esté recuperado y demás, pues creo que podemos tener un mediocampo, como dijo el bueno de Xabi Alonso, dominante, aunque hay que recordar que Bellingham va a ser operado, va a estar 3 meses fuera, y no nos sobraría a ninguno un mediocentro más. Así que nada, madridistas, dale like, compartid, suscribíos si os gusta el contenido, yo intentaré seguir mejorando y nos vemos en el siguiente. ¡A la Madrid!